Buenas tardes. Tengo que agradecer en primer lugar su presencia al padre César por su cariñosa invitación, sus palabras, al padre Baquedano, que no lo veo, pero que me abrió las bibliotecas del Colegio San Ignacio de Pamplona. Pues tengo que agradecer también a una persona entrañable para mí, que es mi nieto, que gracias a él el PowerPoint parece que se ve. Mi nieto se llama Matías y me ha dicho que iba a venir. Del personaje Ignacio de Loyola o Íñigo de Loyola tenemos una biografía, un relato autobiográfico que dictó a su compañero, el padre González de Acámara, en el año 1553 hasta 1555, es decir, hasta un año antes de su muerte. Este documento, cuyo nombre es Relato del Peregrino, o su diario también espiritual, que como sabemos, Íñigo nace en 1491 y muere en 1556. Es por lo que al final de su vida se atreve. Contestará todas las preguntas y todos sus recuerdos fluyen a su boca y hace un repertorio de sus recuerdos y aceptará en muchos casos verdades hasta entonces desconocidas. Él dice que hasta descubrir el camino que el Señor le va conduciendo. Y junto a la correspondencia a sus compañeros, cerca de 7.000 cartas, nos ha permitido conocer en nuestros días cómo vivió sus circunstancias históricas del momento. Para esta charla me baso fundamentalmente en unas lecturas más actuales y más sencillo para mí, para sacar lo más importante que he creído. Del padre Recondo, Ignacio de Loyola, a debate, herida y basílica, del año 2000. Ignacio de Loyola, leyenda y realidad, de Pierre Monet, un jesuita suizo. La compañía de María y Laura Lara, de 2015, también Valeriano Ordóñez, en temas culturales, aquella edición de tema cultural, pues hizo un artículo precioso en el número 160, hablando Íñigo, defensor de Pamplona. Y por último, he tenido en mis manos un libro también prestado de Ignacio de Loyola en Castilla, redactado en combinación de 4 jesuitas meticulosos que estudian precisamente esta época. Tengo que añadir que esta época de San Ignacio verán ustedes que fue una vida azarosa, comprometida y muchas veces no daba a entender que iba a ser luego el santo y fundador de la Compañía de Jesús. Voy a hablar un poco sobre sus raíces familiares. Claro, hablar de Ignacio, verlo de soldado, pues significa un examen meticuloso
desde las circunstancias en que vivió. No podemos hacernos idea, pero en el año 1491, hasta que muere, el mundo cambia totalmente, abandonando todo el medievo, acatando el Renacimiento y la Edad Moderna. Hay que darse cuenta que al año siguiente de nacer San Ignacio, nada menos que Colón abre unos campus y al Reino de España unos campus enormes donde se extendería luego precisamente la compañía de una forma espectacular. Europa abandona la Edad Media y entra poco a poco en el Renacimiento. Sería un cierre sin vuelta atrás. El feudalismo comenzaría a quedar erosionado por la ley de interés económico que perforaría los vínculos de vasallaje, dando pie al mercantilismo. Era el menor de 13 hermanos. Cuando digo 13, hay quien dice 12. Pero para entender, en varios que he visto, hablan de 13 hermanos. Probablemente en la familia de Hillo, entre esos 13 hermanos, había 2 bastardos que vivían, como saben ustedes, en aquella época vivían al amparo de los padres, del padre. Su padre, nada menos que se llamaba Beltrán Llanes de Oñaz. Oñaz es un apellido nobiliario desde muy lejano. Y se casó con María Marina Sáenz de Licona. Pertenecía a los llamados parientes mayores, unos nobles de provincia, propietarios de grandes territorios, que vivían de sus tierras y habitaban en ellas. Ricos y altivos, formaban en Guipúzcoa una clase privilegiada, poderosa y respetable, capaz de oponerse incluso al rey. 2 clanes rivalizaban por el control de la región, los Oñaz y los Gamboa, en detrimento de la vida social y económica de la zona. Los Loyola estaban emparentados con los Oñaz. Él nace en este lugar, entre Azpeitia y Azcoitia, donde está la casa solariega de la familia Oñaz y Loyola. A la derecha, creo que sí, están los escudos. Pasa que mi foto no es muy buena. Están los escudos nobiliarios de la familia de los Oñaz y de los Loyola. Los Oñaz tienen estas 7, tienen un origen mucho más lejano que el nacimiento de nuestro protagonista. En aquella época anterior al nacimiento de Ignacio, Guipúzcoa vive épocas complicadas, muy complicadas, porque se daban una serie de circunstancias, pero resumiendo diremos que hubo unas luchas banderizas entre estas 2 familias, los gamboínos y los oñacinos, que eran componentes cada uno de un líder, que en este caso era la familia Oñaz, y fueron los que marcaron una vida bastante en la vida de la familia de Ignacio, porque transmitían ese empaque de soberanía, de poder, de autoridad y de luchas fratricidas
que de alguna forma condicionó la familia de Ignacio toda su vida, desde 1200 hasta el nacimiento del mismo Ignacio, e inclusive más tiempo. Se vivió épocas de hambruna en la zona. Las ciudades fundadas por los reyes iban mejorando en su situación, era un trabajo, el campo perdió valor, creó serios problemas, incluso hubo una peste, la peste bubónica, la peste negra, que se llevó puesto más de la mitad de la población de las zonas del campo, que fueron repartidas precisamente entre las familias nobles de aquella zona para crear su poder, porque eran zonas que habían quedado, como he dicho, vacías. Y estas familias se apropiaron, así como suena, de tierras, de fincas, y se enfrentaron con las crecientes que iban haciendo villas con ciertos mercados, con gente laboriosa en distintos talleres, que creó una competencia tremenda entre el campo y las villas, como pasaría en el resto de la península ibérica e incluso de Europa. Aquí teníamos dos posiciones, dos familias también, podríamos decir, los agramonteses y los piamonteses. En Francia también existían otras familias que luchaban en ese sentido. Era el fin de la nobleza rural. Iba a complicarse la vida de la nobleza rural. En ese ambiente, muchos hermanos, incluso de Ignacio, fueron personajes que combatieron con el gran capitán, pues en las luchas en Nápoles, en América y en Europa. Todo esto, quiero decir, el ambiente en que Ignacio se crió, a pesar de ser el más pequeño de los hermanos. Y a él le entusiasmaba esa vida de caballero, espada al cinto, noble, y siempre dispuesto a quedar claro de quién era el poder. Cuando estas luchas banderizas fueron de tal tamaño, que el propio Enrique IV de Castilla, en un momento determinado, tiene que venir a Guipúzcoa, y les dice muy seriamente que aquello tiene que acabar. Y al abuelo del propio Ignacio lo manda, así, mandar, como mandaban los reyes en aquel entonces, manda al abuelo nada menos que ir a Granada, que estaba por conquistar, o ya estaba ya muy avanzada la conquista del reino de Granada. Pues ya se ha acabado las rencillas aquí, si queréis luchar, ir allá. Esto trajo consigo, como digo, este ambiente dentro de su familia. En Navarra estaban agramonteses y beamonteses. En Guipúzcoa, napoinos y oñacinos. Tenemos que hacer memoria para saber que lo que era Guipúzcoa, la zona fronteriza con el reino de Navarra, era Castilla. Era Castilla. El fundador de Bilbao lo pelearon. Igualmente, estos personajes eran nobles que se establecieron en aquellas tierras. En la Casa Torre
donde vivía Ignacio. Que existe actualmente. En la Casa Torre vivían muchos, aparte de muchos hermanos, familias, servicios, etc. Y era una torre defensiva para refugiarse después de sus actividades belicosas en el territorio de Puebla. Tenía un profesor que era un clérigo, en aquel entonces el analfabetismo era muy abundante, y los sacerdotes o clérigos eran los que transmitían unos a otros los conocimientos de gramática, latín, incluso música y humanidades. Una característica de Ignacio fue que era un magnífico calígrafo. Tenía una caligrafía exquisita desde el primero. Escribió perfectamente con una letra clarísima y muy bonita para aquel entonces. Esto le serviría luego en el futuro. Muy pronto se quedó sin padre en 1500 y en 1507 también su madre. Y en su lugar lo ocupó el segundo hermano Martín, y su mujer, que se llamaba Magdalena de Arauz, que para Íñigo fue su segunda madre. No eran títulos de nobleza, pero sí poseían un cierto abolengo, que aspiraciones lógicas a constituir un mayorazgo. ¿Sabe usted que entonces el mayorazgo no era solamente era frecuente aquel que tenía grandes propiedades? El mayorazgo no existió en las vidas, en la vida sencilla de la gente que vivía en estos territorios. Fue posterior. El padre siempre quiso que fuera clérigo. Ya tenía un hermano clérigo, y el padre, hasta animado por la idea, hizo algo que ahora no se hace, que es la tonsura. O sea, lo llevó a la tonsura, que lo hicieron en el coco, y incluso lo apuntaron en una lista, como dijésemos, de futuro clérigo, para entender un poco el procedimiento. Pero no cabe duda que a Íñigo le fascinaba mucho más las aventuras de sus hermanos que el dedicarse a la religión. Como era frecuente en aquella época en las familias nobles, ser admitido en una familia como paje, en una familia importante, cerca de la corte mejor posible, era sin duda, una de las formas de medrar, de conocer y medrar. Y Loyola siente un verdadero atractivo, e incluso cuando muere su padre, un amigo, que era don Juan Velázquez de Cuellar, contador mayor del reino, le propuso acogerlo en su casa. Íñigo tenía 15 años. Eso ya le pareció. Salir de Azpeitia y Azpeitia y la casucha, la casa. Vamos, él salió disparado. Se fue contentísimo a Arévalo. Arévalo es un pueblo, una villa, que está entre Valladolid y Ávila, y esa zona, toda esa zona, corresponde
custodiado donde vivía antes, porque las cortes se movían en distintas ciudades y los reyes no tenían un palacio real exclusivo, sino que vivían en pleno movimiento, lo cual le llevó a Íñigo a viajar con su protector a muchos lugares e incluso les educaba. La palabra paje, no hay muchas veces, hay equívocos que señalan como paje pues a un servicio, pero no tenía esa intención. Era un servicio en las casas que lo que te enseñaba el muchacho de paje aprendía a través de otros señores, le enseñaban a ser paje. Había pajes para las caballerizas, había pajes para los comedores, había pajes de armas, y estos eran siempre de familia nobles, más o menos, que iban buscando el futuro. Ignacio se encuentra feliz y contento en Alemania cuando llega allá, porque nuestro señor Juan Velázquez de Cuéllar lo acoge con toda clase de cariños, lo incluye como un hijo más y le va poniendo al día de las costumbres de las cortes, etc. Tengamos en cuenta que conoce y se topa en distintas visitas, viaja a Sevilla, a Tordesillas, a Valladolid, o sea, con el rey católico Fernando lo conoce perfectamente, sabe quién es perfectamente y todas las costumbres de la corte. Y lo educan allá, en eso. Estuvo 11 años en Alemania, con escapadas algunas veces a Peña, a ver a sus familiares y acompañando a Juan Velázquez de Cuéllar. Aprendió muchas cosas y como era contador de la reina, quiero decir que a Ignacio le sirvió también mucho para aprender todos los manejos administrativos de la corte, que luego incluso le serviría para controlar su fundación, porque al principio empieza con poco, empiezan a acumularse jesuitas, y entonces él tiene que valerse de estos conocimientos que si no, no hubiera podido. El desmanamiento de los jesuitas fue tremendo. 15 años, como he dicho. Ahí completó su educación y ya pasa de niño a lo que se llamó en aquella época gentilhombre. Este castillo que ven ustedes aquí es el castillo de Arevalo. E incluso este fue el palacio, es una maqueta, porque fue destruido. Fue el palacio que vivió en Arevalo con este protector Juan Velázquez. En este palacio, cientos de veces venían los reyes de España, o los reyes de Castilla, perdón, los reyes de Castilla venían a pasar la temporada porque este era palacio real. O sea, y aquí él se topó con desde los reyes católicos, Isabel, todo el tema importantísimo de Juana la Loca y ¿cómo se llama? Felipe el Hermoso, todo aquello, toda esa vida azarosa. Por supuesto que fue una vida de unas costumbres de corte, que aquel entonces eran bastante arraigadas, una vida fastuosa y llena de lujos. Tengo relaciones de la cantidad de personajes que fue conociendo a lo largo de su estancia aquí. Lo han comentado en muchísimos sitios. Incluso
Hay quien dice que como siendo gran escribano, le ayudó a este señor, a su protector, incluso hay que hacer copias de documentos y tal, y eso le sirvió para conocer pues, el proceso general de la administración. También fue excelente bailarín, gran amante de la música, aprendió a tocar la viola. Por lo menos le gustaba la música. Ahora no cabe duda que también manejaba la espada con gran habilidad y también actuaba galardamente con gran valentía en grandes torneos que se hacían en la corte, torneos medievales, aquellas lanzas de madera que se rompían al estacado y caían al suelo, y mostró cierta habilidad, y él estaba feliz. No obstante, serían años turbulentos, marcados por los desvíos propios de la juventud, incluso con algunas sombrías historias de mujeres y querellas liquidadas a golpe de espada. En una carta en la que recopila sus recuerdos, al fundador, Diego Lainez, que es el segundo, el compañero ideal, como digo yo, de Ignacio, íntimo y sucesor de Ignacio en la cabeza de la compañía, afirma que Ignacio tuvo que luchar y verse vencido por el vicio de la carne hasta el día en que hizo voto de castidad. Hizo varios viajes a su casa de Azpeitia. Incluso en uno de estos viajes, su hermano Pedro tiene un altercado que no se sabe a ciencia cierta, porque falta, el juez no dice cuáles son sus delitos, pero sí la sentencia mencionará de delitos muy graves, cometidos por la noche con alevosía y durante una emboscada. Huye a Pamplona, viene a Pamplona vendiendo, dice ahora sí, se acordó entonces de la tonsura y se vino a ver al obispo, porque Guipúzcoa pertenecía al obispado de Pamplona. El propio juez que interviene en el expediente afirma: la manera de vivir de Íñigo estaba a 1000 leguas del estado clerical y que sus costumbres eran altamente escandalosas. Además, lejos de llevar el hábito clerical y una tonsura decente, se paseaba siempre armado, con cabello largo hasta los hombros y vestido con trajes multicolores. El pasado de Íñigo seguramente incomodó a sus compañeros más que a él mismo, por lo que se esforzaron por ignorarlo en su momento. Para salvaguardar la imagen ideal del fundador, los primeros compañeros no dudaron incluso de censurar el relato de González de Cámara, que, como he dicho, se lo dijo él personalmente, todos los detalles, donde Ignacio cuenta toda su vida y sus desvíos. Varios indicios confirman que el manuscrito sí fue cercenado, con la finalidad de que no hubiera contradicción con la nueva biografía encargada a Pedro Rivadeneira, 1526, teólogo, filósofo e historiador que en Roma conoció a Ignacio e ingresó en el círculo de su confianza. El manuscrito se perdería en el olvido en Roma, que en 1731 se encontró por un grupo de jesuitas que se dedicaban al estudio de la vida de los santos, y que se comprobó entonces sin una parte de su introducción y del capítulo en que Ignacio evocaba su loca juventud.
En esta fase de niñez la damos por terminada. El ambiente es el que era y el muchacho era quien era. Siempre, esto es cierto, siempre tenía esa religiosidad profunda que no lo mostraba en nada, pero siempre le quedaba ese resquemor de que su camino no era el acertado, siempre. Pero algo le va a cambiar a la vida. La muerte del rey Fernando el Católico que quedó viudo de Isabel la Católica, llevaba un año viudo y se casa con Germana de Foix. Aprovechando, se dice que estaba Felipe el Hermoso y doña Juana la Loca fuera de España, y se casó por poderes con Germana de Foix. Germana de Foix va a tener, parece mentira, consecuencias importantes en la vida de Ignacio, porque se origina un problema. Como he dicho, muere Fernando el Católico y Fernando, que había estado enamoradísimo de esta mujer, pensando que él tenía 53 años y ella tenía 18. Tuvieron un hijo que murió a las horas. Si no, hubiera cambiado la historia de nuestra nación, porque hubiera significado la separación de Castilla y Aragón. Incluso Fernando deja un testamento de miles de cosas. Deja a Germana de Foix, precisamente le dejan los señoríos de Arévalo, de ¿cómo se llama? Donde tiene nuestro querido protector de San Ignacio, tiene los poderes. Al lado de Arévalo, pues, todos aquellos pueblos de Olmedo, de las Santas Tomas. Todo eso se queda, pasa a ser propiedad de Germana de Foix. E incluso Carlos I, que sigue todavía en Gante, aún no se ha incorporado a la península, está de acuerdo y avisa a Cisneros, que es el que ejerce de regente mientras la ausencia de Carlos, le dice: hágase. Todo eso pasa a Germana de Foix. Cuando esta noticia la llega a nuestro querido protector, se queda pensando que le han quitado todo lo que tenía. Y hay incluso el cambio intentó demostrar que el cambio de Fernando, que amparó al protector, y en la nueva monarquía que aparece, se encarga, con el absolutismo de Carlos I, se carga todo lo que estaba establecido y establece, pues, unas normas que no gustaban en absoluto a la gente de Castilla. Entonces, se entera de la noticia, sale corriendo a Arévalo desde Madrid. Entonces estaba haciendo estancias en Madrid, va a Arévalo, calienta los ánimos de sus compañeros y dice: el rey ha tomado esta medida, pero no, eso no puede ser. Esto es de realengo,
no se puede sacar del realengo, esto pertenece al rey, y esto no puede ser que ahora venga doña Germana a hacerse cargo de esto. Él, por supuesto, sabe que el que más perjudicado va a ser él. Tan es así que vaya Arenga, que incluso Cisneros, antes triunfado, va corriendo y le dice: tienes que dejar inmediatamente esto. El pueblo se monta en armas y tienen que Cisneros montar un ejército con un regidor que sitia a Arévalo y dice: os rendís. Dura un tiempo el asedio, pero al final llegan a un acuerdo. Cisneros dice que va a reintegrarse los señoríos a la corona, por lo tanto, que dentro de poco pasarán otra vez a la corona. Por supuesto, doña Germana, viuda del rey, Cisneros, son ya verdaderos adversarios de nuestro protector, y ahí Íñigo piensa que las cosas se están cambiando y que va a cambiar toda la situación privilegiada en que vivía. ¿Qué es lo que pasa? Que le da un malestar y el señor fallece. Entonces la viuda del protector le dice a Íñigo, estas cosas han cambiado. Ahora tienes que cambiar de vida, pero yo te voy a dar la solución. Es impresionante ver cómo para Íñigo significa un golpe duro, una verdadera tragedia. Pero María de Velasco, como he dicho, le encuentra la salida. Gracias a sus consejos y un generoso viático de 500 escudos y 2 caballos, y con su oportuna carta de presentación al rey de Navarra, firmada por la propia María de Velasco, partió a ofrecer sus servicios al duque de Nájera, que se llamaba Antonio Manrique de Lara, tesorero mayor de Vizcaya y caballero de Toisón de Oro, que había sido designado por Cisneros para encargo del virrey de Navarra, en sustitución al conde de Buendía, confiando que tuviera capacidad para hacer frente a la defensa y seguridad del reino. Era el año 1516. Pero volvamos a la llegada de Íñigo a Navarra. El duque le acoge con mucha simpatía, convencido de que el gentilhombre, como guipuzcoano que es, le va a ayudar para todos los temas de Guipúzcoa. Entonces Íñigo ya tiene 26 años, la entrada al servicio del virrey de Navarra es en 1517 y marcará un cambio en su vida. Empieza a llevar una vida más ordenada. Hasta entonces se había entregado a las vanidades del mundo. En adelante vivirá una severa existencia de un gentilhombre deseoso de hacer carrera. Como miembro de la casa del duque de Nájera, acompañará a su noble protector en el encuentro con el joven rey Carlos I en Valladolid, donde compareció ante las cortes sin saber apenas castellano, como sabemos, con un séquito de nobles clérigos y flamencos, y el recelo se extendió desde la élite hasta el pueblo. Sin buscarlo, Íñigo se halló metido en la famosa guerra de las comunidades y germanías. El duque de Nájera, que era el rey de Navarra, precisamente uno de los levantamientos en que asiste Íñigo como guerrero, es en Nájera, que hace unas revueltas y tiene que matar tropas. Íñigo va entre ellas y cerca a Nájera y tal. La historia cuenta que él no entra al saco como entraron luego las tropas.
no quiso él contribuir al saqueo, y también el rey le emplea en otro procedimiento. Se me ha olvidado el término. Que por cierto terminó engordando muchísimo, no tenía este talle cuando murió, tuvieron que tener dificultades para enterrarla. Aquí está el Fernando, casado con ella, en Valencia, cuando está en Valencia, de chica, ella también le nombran virreina de Valencia. Y aquí está la partícula saliendo como es tradicional. Pues también le manda a negociar a Guipúzcoa. Como él conoce quiénes son unos y otros los gatos, pues con otros colaboradores del virrey logra pacificar entre todos. La revuelta de las germanías y las comuneros fueron, ya saben, fundamentalmente en todos reinos Aragón y Castilla. Fue de las primeras guerras civiles que se dieron en toda España, en la historia moderna. Sus causas y movimientos están en Aragón, pues más dirigido contra la nobleza, y en Castilla, contra la figura del nuevo rey Carlos I. Además, en ambos reinos se potencian todos estos desastres con una crisis económica, con hambruna, una excesiva presión fiscal, revueltas contra los nobles por parte de la burguesía de las ciudades y el campesinado, defensa de antiguos privilegios que tenían e intereses gremiales ante la uniformización que pretende la nueva monarquía absoluta. Tenemos que hacer un paréntesis para entender en qué situación estaba Navarra. Voy a apuntar solamente en dos brochazos. En primer lugar, en 1512, conquista de Navarra por el rey católico. En 1516, primer intento de reconquista por Juan de Alberto, que estaba en el otro lado del Pirineo, y que fracasó. No voy a hacer mención en él porque fue rapidísimo. Él fracasó, vieron creyendo que iban a tener pan comido y no fue así. Pero al cabo de los años, en 1520, quedó abreviado. En 1520 se produce el segundo intento de reconquista por Enrique de Alberto, que ya es el heredero que él creía que era el heredero legal de Navarra, del reino. Y el momento era ideal, porque esta vez cuenta con el apoyo nada menos que de Francisco I, rey de Francia. Eso sí, un apoyo secreto, pero un apoyo importante. Y luego, Carlos V había salido para que le pusieran la corona imperial y estaba fuera de España. También, aquí, en Navarra, la lucha de aragonteses y almonteses estaban por la labor. Había pueblos que se levantaron en armas y otros no cedieron sus castillos ni cedieron nada. Y hubo un levantamiento serio, muy serio, tan serio que las cifras que estamos hablando ya son comprometidas, porque nada menos que el rey Enrique apenas vio la situación, se creyó convencido de que iba a ganar, que
iba a ganar, que Navarra se entregaba a los reyes franceses. Porque si las tropas españolas estaban liadas con todas las guerras de Germania, comunidades, etc., todas las fuerzas que había en Pamplona y en Navarra las mandaron a Castilla, Toledo y a otros sitios, a pesar de que el virrey ya discutía que no lo hiciera, porque habían llegado ya noticias de que se estaba montando un ejército potentísimo, potente. Estamos hablando de miles de hombres, con artillería y con todo dispuesto. Los primeros pasos, esta segunda invasión no fue oportuna, porque cuando se decidieron hacerlo, pues ya se había producido la batalla de Villalar, los comuneros estaban ya cumpliendo el servicio y colgados por todos los sitios, la paz aparente se estaba estableciendo en la península, y entonces el virrey también estaba fuera con sus tropas, todavía no se incorporaba a Navarra, tenía ya. Y cuando viene Enrique, que por cierto no vino, no lo dejaron entrar, porque el que mandaba las fuerzas francesas, y fundamentalmente y agramontesas, no muchas, más franceses, eran, sin duda alguna, era un foie, uno que se llama antes de foie el señor Gasparos. Este señor vino con fuerzas, cañones, etcétera, tantos de gordos y pequeños. Primero iban con pequeños. La llegada siempre de la artillería era tan pesada que llegaba siempre más tarde de lo debido. Las tropas se calculaban en 12.000 hombres, 1.000 jinetes, 29 cañones, 10 de los cuales eran de gran calibre. Lograron tomar San Juan de Piedeport, primer intento, segundo, porque es aquí donde se va a encontrar nuestro querido protagonista en el lío patrio. La entrada de las tropas francesas fue muy rápida, muy rápida. Que llegaron a Pamplona, se inició la entrada el 10 de mayo, el 19 ya estaba en Pamplona, porque estaba desguarnecido totalmente Pamplona, Navarra y Pamplona también. Pamplona se rindió e incluso, no sé, lo único que quedó salvaguardando Pamplona era el Castillo Nuevo. El de abajo, el Castillo Viejo, está aquí. Estaba derruido. Prácticamente se había usado incluso las piedras para hacer el nuevo. Este es el que construyó nada más de conquistar Navarra el rey católico. Que creo que aprovecharon un convento de dominicos, una serie de piedras y de tal. Este castillo y era un castillo con cierta solvencia, artillero. Lo que no cabe duda es que cuando invaden los franceses, cosa que pasa muchas veces, no estaban totalmente terminados. ¿Cómo que aparece Ignacio aquí? ¿Dónde está Ignacio? Pues Ignacio, unos
meses antes, sale hacia Azpeitia, Azkoitia, a traer refuerzos, porque se ve que aquí no hay gente para defenderse, va por él. Y viene con su hermano y con bastante grupo de fuerzas. Al llegar aquí a Pamplona, la moral estaba muy baja. Los peamonteses y los agramonteses, se veía que iban a ganar los franceses. Entonces, la moral no era muy alta, y tanto es así que el hermano se disgusta porque le dicen: oye, ¿tú qué haces aquí con la gente esta? Si aquí nos vamos a unir a los franceses y Navarra vendrá el rey Enrique, pero ¿por qué no viene? Había algunos problemas gravísimos entre ellos, porque el señor de Foix no quiso que viniera, porque las intenciones eran otras. No consistía en dar el reino al rey legítimo, a Enrique, sino a apoyarse invadiendo Navarra. Los franceses la ganaron. Tan es así que como la victoria es tan rápida, llegan a Pamplona, etcétera, etcétera, que muy serio el señor Asparos ordena ir nada menos que a conquistar Logroño. Atraviesan toda Navarra, se va a Logroño en junio. O sea, estamos hablando de junio, las fiestas de Logroño son precisamente celebrando la victoria de los franceses, porque los sitiaron, Asparos sita Logroño, pero los logroñeses aguantaron y tenían 2.000 hombres nada más, 4.000. Tuvieron la suerte y la imaginación de los riojanos de que ellos acamparon muy cerca de Logroño, al lado del río. Entonces desviaron el río y cuando estaban montando los campamentos y comiendo y tal allá, los franceses les inundó, que siempre significaba una pérdida de logística importante. Además, como ya he dicho, Villalar, España, el resto de la península estaba pacificada. El rey Carlos V estaba fuera, pero Cisneros no estaba dispuesto a eso. Cogió otra vez y iba organizando un ejército muy potente, que fuera a menos de unos 30.000 hombres. Pero Asparos, muy gallardamente, creyó que tenía pan comido, pero al final no puede con Logroño, se empieza a replegar porque le avisan que vienen los castellanos, que vienen los españoles a echarlos. No le dan tiempo ni a respirar. Iba un ejército detrás del otro. La potencia del ejército castellano, ya ven, 30.000 hombres, ya se muestra ahí con cañones, etc. Y entonces, nuestro querido Asparos no puede refugiarse en un castillo, porque en aquel entonces había que refugiarse en una ciudad donde hubiera alimento y hubiera protección. Al no encontrar ningún apoyo, sale a mayor velocidad, le persigue el ejército castellano y se da entonces la batalla de Noailles, que tiene algunos acontecimientos curiosos, porque la infantería española se encuentra con mucha resistencia francesa, pero ocurre algo que empieza a emplearse la caballería entonces en un gesto muy importante de volver por detrás, y la caballería llega donde estaban los cañones franceses, les da la vuelta y empieza a disparar con los propios cañones franceses. Mataron, parece ser que hasta 5.000 franceses. Los números y las cifras no hagan caso, como con la pandemia no hagan caso. Los cañones pesados que he dicho que traía Francia tampoco se emplearon en Pamplona.
Y lo que pasó fue que, gracias a que los cañones pesados no habían llegado a Pamplona, el castillo, que aguantaba todavía en manos, porque Ignacio animó a que no se cediera, es cuando se produce el bombardeo al castillo, y entonces Ignacio, que estaba en las murallas sin terminar, toda esta parte de arriba, esa protección que tiene los cañones no existía. Esta ya es en 1561, este cuadro quiere reflejar esa época. Los disparos le pegaron en las piernas y cayó herido gravísimamente. Tan es así que esta es una película que hicieron Ignacio. Está en el castillo de Pamplona, ahí está Ignacio, muy serio, viendo que la caída de Ignacio herido, muy gravísimo. Se da el caso, empiezan a curar, pero luego hay que llevarlo a Loyola. Aquí estuvo 15 días. Le operaron una vez para ponerle la pierna toda en su sitio, o los huesos de la izquierda, toda en su sitio, todo tenía destrozado, todo el hueso. Se lo colocan como pueden, lo montan en las parihuelas que tenemos en el monumento de San Ignacio y de aquí a Loyola. Incluso le ayudaron unos franceses, incluso unos que lo conocían. No existía frontera como ahora. Entonces se conocía la gente, se conocían las familias, los intereses de los otros. Ignacio, herido, transportado como puede, intentan salvarle y en las parihuelas lo llevan a Loyola. Allí en Loyola se pone muchísimo peor después del viaje, como es natural, y tienen que volver a ponerle los huesos. Tenía una protuberancia debajo de la rodilla, los huesos mal colocados, etcétera, etcétera. Le hacen una carnicería al pobre, que así lo dicen, hicieron una carnicería. Todo esto sin anestesia. Tenía 30 años. Le empiezan a operaciones. La noche de San Pedro le dicen: hijo mío, esto está muy mal. Más vale que te confieses y que hagas todo lo posible. Y entonces él pasa la noche creyendo que iba a terminar. Pues no, se curó. Tanto así que le escribe que se debe la curación a San Pedro. De todas las formas, va mejorando, al día siguiente aparece ya tal, pero se podía poner ni de pie ni de ningún sitio. Y empieza con un tiempo, pues fueron 8 meses, el pobre estuvo convaleciente en el palacio, en la Casa Torre, aguantando ahí con lo que pudo, sentado y leyendo. En aquel entonces las bibliotecas no son como ahora. Las bibliotecas, daros cuenta, eran manuscritos. Luego no había muchos libros en las casas, aunque fuesen casas, el número de, pero había siempre. Sobre todo había libros religiosos, la vida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero él sigue a la vez leyendo pues Amares de Gaula, historias de caballeros, etcétera, etcétera. Él sigue en su cabeza pensando no sé qué. A la vez se va metiendo en la cabeza que por el camino que va y que Dios le está marcando otra dirección, que va a tropezar en todos los sitios. Y entonces es cuando empieza a meditar
Hay este famoso cuadro que se ve a San Ignacio ahí con la pata chula, vendado, aguantando el sufrimiento y tal. Y es cuando va a cambiar totalmente su vida. Empieza a reconocer su pasado tenebroso, empieza a reconocer que su camino no es ese, le entra la locura por irse es una locura, irse entonces a Jerusalén, porque quiere seguir los pasos de Cristo, además como peregrino, descalzo, empieza a flagelarse, etcétera, etcétera, y ahí empieza otra vida distinta a la que ya seguirán los siguientes conferenciantes. Ya he acabado. Lo único que voy a decir es dos cosas. Hay tres cosas que se hicieron para su recuerdo, pero nada menos que pasaron 80 años para que se reconociera de verdad que aquí había caído Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, herido de muerte, porque prácticamente se salvó de milagro. Si llega a ser la artillería de sitio, seguro que esa bola, que en lugar de ser así, son así, lo hubiera llevado para otra vida. Y de esta forma, pues dejo de hablar de San Ignacio. Es lo he intentado sacar las mayores puntillas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo Clé. Fantástico. Yo me he amenazado con que les he amenazado a sus más cercanos que nadie se atreva a hacerle preguntas. Pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, yo creo que contestará. Creo que la amenaza es un defecto. Lo que no cabe duda es que vivió una época terrorífica, complicadísima en nuestra nación, y eso lo sufrimos en las otras circunstancias, pero sus circunstancias fueron muy duras. Por eso el milagro que significa la transformación, el cambio de vida de Ignacio, pues, había llegado a tocar fondo. Muchas gracias a todos por venir y hasta pasado mañana.